Cuando hablamos de contabilidad, hay 5 agrupaciones de cuentas que tenemos que conocer en las cuentas contables que realizamos para llevar las transacciones de una empresa en un sistema contable. Existen las cuentas del activo, que son de naturaleza deudora, existen las cuentas de pasivo, que son de naturaleza acreedora, las cuentas de patrimonio, que son de naturaleza acreedora. Con este primer grupo de 3 cuentas, activo, pasivo y patrimonio, nosotros construimos lo que se llama el balance general. Quiere decir que estas son cuentas de balance. Al mismo tiempo también encontramos las cuentas de costos y gastos, o conocidas también como cuentas de resultados deudoras, y tenemos las cuentas de ingreso, o también conocidas como cuentas de resultado acreedoras, que con estas últimas dos, esta agrupación nos sirven para crear un estado de resultados. Quiere decir entonces que tenemos en agrupación 2 tipos de cuentas, las cuentas de balance y las cuentas de resultado. Las primeras 3 sirven para crear un balance general, y las 4 y las 5 sirven para crear un estado de resultados. Lo importante es conocer que cada una de ellas tiene una regla, y esa regla me facilita el entender cómo crear las partidas contables. Vamos a ver la primera. Las cuentas del activo, cuando inician y aumentan, se cargan; cuando disminuyen, cierran o liquidan, se abonan. Su naturaleza es saldo deudor. Esta es la regla para las cuentas del activo. Cada vez que un activo va a iniciar y aumentar, este tiene que ir cargado. Cuando disminuye, cierra o liquida, este se abona. Esa es la regla de la cuenta del activo. Vamos a ver las reglas de la cuenta del pasivo. La cuenta del pasivo, cuando inician y aumentan, se abonan; cuando disminuyen, se liquidan, se cargan. Su naturaleza es saldo acreedor. Quiere decir que cada vez que va a iniciar y aumentar una cuenta de pasivo, este tiene que ir abonada. Esta sería la regla que aplica para las cuentas del pasivo. Si vemos, es inversamente a lo que dice la cuenta del activo. Ahora, si quiero ver la comparación entre la regla del cargo y el abono del activo y pasivo, lo vamos a ver en una T. Dice el activo que cuando inicia aumenta se carga; cuando disminuye cero liquida se abona. Si yo lo quiero ver en una T, en el debe, es decir, en el lado izquierdo, inicia y aumenta cuando se carga. Y el activo en el haber, es decir, en el lado derecho, cuando disminuye cero liquida se va a abonar. Es por eso que, por ejemplo, cada vez que el efectivo y equivalentes va aumentando, se carga. Y cuando el efectivo y equivalente va disminuyendo, se abona. Su naturaleza es saldo deudor. Ahora sí lo vemos con las cuentas del pasivo, que cuando inician y aumentan, se abonan. Y cuando disminuyen, se liquidan, se carga. Si yo lo quiero ver en una T, el lado izquierdo siempre va a ser el debe y el lado derecho siempre va a ser el haber. Cuando disminuye, cierra o liquida, una cuenta de pasivo se carga. Cuando inicia o aumenta, se abona. Un ejemplo sería que cuando yo voy a aumentar una deuda, ya sea por un financiamiento, por un proveedor, cuando este está aumentando, se abona. Pero cuando yo comienzo a disminuir, a hacer pagos o a liquidar esa cuenta, esta tiene que ser cargada. Y esa sí es la lógica que sirve para cada una de las cuentas que tenemos en agrupación, sean activo, pasivo, patrimonio, costos y gastos e ingresos. Al final solo tenemos 2 reglas. Una regla para los de saldo deudor, que es la que tenemos en pantalla, y una regla para los de saldo acreedor. Es por eso que la regla se repite en el caso de los saldos deudores. Es la misma regla para activo, para costos y gastos. Lo vamos a comprobar. Las cuentas del activo, cuando inician aumenta, se cargan; cuando disminuyen, se liquidan, se abonan. Su naturaleza es saldo deudor. Si yo veo la regla de las cuentas, que en este caso son de egreso, saldo de naturaleza deudora, cuando inician aumentan, también se cargan. Y cuando disminuyen, cierran o liquidan, se abonan. Al mismo tiempo, también tenemos una regla que es general para las cuentas que son de saldo acreedor. Y entre ellas encontramos el pasivo, que dice cuando inician y aumentan, se abonan; cuando disminuyen, cierran o liquidan, se cargan, que sería la misma regla para el patrimonio, que cuando inicia y aumenta, se abona; y cuando disminuye, cierran o liquidan, se cargan. Pero también al mismo tiempo sería la misma regla para los ingresos. Y es así como tenemos las 5 reglas del cargo y del abono, en donde podemos identificar que una es para la naturaleza saldo deudor, aquellas cuentas, las que son activos, costos y gastos, o saldos de naturaleza deudora. Y también tenemos la otra regla que es para la naturaleza acreedora, que en estas están los pasivos, está el patrimonio y están los ingresos. Espero les haya servido este video.